volumen. Sí, bueno, un poco más de volumen. Sí, bueno, ahí está bien. Bueno, buenos días, bienvenidos al Museo de Geología, a este ciclo de conferencias que para difusión de ciencias de la Tierra presentamos en este lugar. Uno de los objetivos es difundir los problemas que tenemos para conservar el planeta. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo para que el planeta nos dure un poco más. Tengan en cuenta que es el único planeta con vida hasta donde se conoce. Es nuestro hogar, hay que cuidarlo para que nos dure más. Lo estamos explotando demasiado rápido. Hay que modificar nuestros hábitos. También uno de los objetivos es que conozcan la importancia de los minerales. Los minerales es la riqueza de los países. México es un país rico. Casi no importamos minerales. Por ejemplo, aluminio no tenemos en México, pero de todos los demás, algunos de ellos somos los principales productores del mundo. Tenemos petróleo hasta el año 2050, tenemos abundante agua en el sureste, tenemos agricultura, tenemos todo, ¿no? Tenemos todo para tener un nivel de vida mejor y hay que aprender a utilizar lo que tenemos, conocer más, que los mexicanos conozcan qué tenemos para pues, hacer un plan de desarrollo propio, ¿no? Entonces, ese es el motivo de estas pláticas. También advertir sobre ciertos problemas que ha habido. Por ejemplo, la capa de ozono sobre la Antártida hay un hoyo. Lo provocaron los gases llaman clorofluorocarbonos, que había en los refrigeradores, en sistemas de refrigeración. Un mexicano descubrió ese problema, el doctor Mario Molina. Se dejaron de fabricar esos gases. El hoyo se está cerrando, pero va a tardar 50 años en cerrarse. Y les digo, no hay que alarmarse, hay tecnología para resolver la mayoría de los problemas. La elevación del nivel del mar es otro problema. Ya lugares como famosos, como la Plaza de San Marcos en Venecia, ya tiene 1 metro de agua, ya no se puede caminar sobre ella. Países que han sido evacuados en el Pacífico del Sur, uno de ellos Tuvalu, se llama, unas islas que ya al elevarse el nivel del mar eran barridos por los oleajes cuando había tormentas, tuvo que ser evacuado. El calentamiento global, los países en Europa, Holanda y Bélgica, que le robaron terreno al mar, están teniendo problemas muy fuertes porque el mar está avanzando, ¿no? Y hay que reforzar las estructuras que han hecho y es un gasto tremendo, ¿no? Y así como eso hay otros problemas, y una de las intenciones de este museo es pues difundirlas para empezar a tomar medidas para resolver los que se puedan resolver. Les digo, no es para alarmarse, casi todos tienen solución, hay algunos que no, pero entonces hay que estar conscientes de ellos, ¿no? y empezar a solucionarlos en su momento adecuado. Entonces, para eso son estas pláticas. Otras de las soluciones que cumplimos aquí en el museo es difundir lo que hacen nuestros investigadores, ¿no? Entonces empezamos a difundir. El día de hoy tenemos con nosotros el doctor Rogelio Hernández Vergara. Él nos va a hablar sobre el origen de las cuevas, cómo se forman, y es una de las funciones de este museo, difundir lo que hacen los investigadores en el Instituto de Geología al cual pertenecemos, ¿no? Ellos trabajan y nosotros presumimos su trabajo, ¿no? Aquí venimos a pararnos el cuello con su trabajo. Entonces, reciban con un fuerte aplauso al doctor Rogelio, por favor. Entonces, se queda con ustedes nuestra compañera para hacer su presentación. Buenas tardes a todos. Les presento al doctor Rogelio Hernández Vergara, doctor en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología, especialista en Geología Estructural, Tectónica y Espelogénesis, de sistemas de cuevas en zonas de fallas. Tiene una experiencia de 19 años en el estudio geológico de zonas kársticas y actualmente es técnico académico en el Instituto de Geología de la UNAM y profesor de la Escuela Nacional de Ciencias, la ENCIT, en la UNAM también. Bueno, bienvenida, doctor. Muchas gracias.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse a esta sala y bueno, lo que queremos es tratar de compartirles un poquito de lo que hacemos en la parte del en el Instituto de Geología y en las dependencias de la UNAM. Bueno, como ya lo menciona, pues mi nombre es Rogelio Hernández. Yo soy geólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, yo inicié en los estudios de cuevas desde la licenciatura en un grupo que se llama Grupo Espeleológico Tlayolotl, que es de la Universidad Autónoma de Guerrero, ahí en Taxco el Viejo. Y bueno, desde este tiempo, por eso ya llevo un buen rato estudiando cuevas, pues ya que inicié desde la licenciatura. Asimismo, pertenezco a otros organismos como es Espeleorescate México y quiero aprovechar pues para hacer el comercial de estas asociaciones, porque también son asociaciones que no son muy conocidas a nivel nacional, pero sin embargo hacen labores altruistas muy importantes, ¿no? Espeleorescate México se dedica a hacer rescate de personas en cuevas y ahorita van a ver más o menos de qué se trata o por qué es tan especializado, ¿no? Y también pertenezco a la Asociación Mexicana de Estudios del Karst, soy de los miembros fundadores. Es una asociación muy joven que agrupa a geólogos, geógrafos, edafólogos, muchas personas que se dedican al estudio de lo que vamos a ver el día de hoy, que es el karst y las cuevas. Y entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre temas sobre cuevas, ¿no? Y el tema, bueno, el título, pues es un título muy sencillo porque la idea era de que todos, pues no sé, hayan escuchado alguna vez que dicen, ay, hay una cueva, ¿no? Que han escuchado por ahí comentarios de cuevas, ¿no? Y siempre los comentarios de cuevas es que te va a salir el diablo, que hay muchos mitos, ¿no? Entonces, la idea es tratar de platicar un poquito sobre estos mitos, pero también ir aclarando algunas dudas desde el punto de vista científico, ¿sale? Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que esto al final pues haga una interacción para que todos aclaremos dudas y bueno, para los chiquitines que están aquí, pues también si les llega a interesar, pues que se den cuenta que es algo que no es tan peligroso, ¿no? Desde el punto de vista que lo veamos, ¿no? Vamos a ver varios temas. Vamos a platicar primero qué es el karst. Es una palabra interesante, a lo mejor algunos no la conocen, pero ahorita lo vamos a platicar. Y vamos a platicar de cómo se forman las cuevas. Asimismo, vamos a platicar un poquito de las cuevas, de algunas, porque en México hay muchísimas cuevas, pero vamos a platicar de las cuevas más famosas de México y también vamos a platicar para qué sirve estudiar las cuevas, es decir, para qué estamos haciendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hablando el día de hoy? ¿Sale? Una de las cosas importantes y con lo que yo quiero iniciar esta charla es mencionar, vivimos en la era de la desinformación. Y esto más que nada porque ahora ya todos tenemos acceso a la tecnología y es muy fácil que nosotros con un teléfono celular pues pongamos una opinión, una idea en las redes sociales. Esto es muy bueno, pero también si pones una idea que no es muy buena o si tú pones una mentira, pues esto se va a regar y mucha gente lo va a creer y va a pensar que es verdad. Entonces aquí yo, bueno, parché el sitio, pero bueno, esta es una publicación de una cueva muy interesante en Puebla que se llama La Muñeca Fea, que es una galería gigante, solamente es una galería gigante, pero fíjense bien lo que dice aquí. De acuerdo con los expertos, se trata de un estratovolcán muy antiguo. Y entonces dice, órale, o sea, es un volcán y hay una cueva dentro, ¿no? Y bueno, los expertos sabemos que esto no es cierto, ¿no? Entonces, y bueno, así hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el socavón de Zacatepec, ¿no? Que fue muy famoso, ¿no? Y bueno, salieron muchas noticias, ¿no? Y comentarios como esto, ¿no? Que dice mi papá que es un castigo y que nos va a tragar la tierra, ¿no? O que no es cierto, que es culpa de vivir en una zona sísmica, o cosas así de ahí van a salir los ingenios extraterrestres para el apocalipsis, ¿no? Cosas que sobrepasan, ¿no? la parte científica o la realidad, ¿no? Entonces, yo los invito a que tengamos cuidado con la información que leemos, los sitios de donde vemos la información y más que nada para que los chiquitines que están con nosotros el día de hoy, pues también reciban la información adecuada, ¿sí? Algunos de los otros, algunos de otros ejemplos, por ejemplo, en Yucatán o en Quintana Roo,
se da mucho, bueno, se puso ahorita de moda, ¿no? Por las cuestiones del Tren Maya y de algunas construcciones, pues el estudio de las cuevas, ¿no? Y el karst. Y entonces se dan fenómenos como estos, ¿no? Un borbollón en la playa, y todos empiezan a grabarlo y a reportarlo y a decir, mira, es que es por culpa de esto, ¿no? Sin embargo, hay una gran cantidad de fenómenos naturales que se dan y que nosotros no conocemos o que, bueno, no han sido divulgados. Y entonces, bueno, esto nos llega a empezar a sobrepensar algunos de estos tipos de fenómenos naturales. Esta es una foto de la cueva de Cacahuamilpa, de la botella de champán, que anteriormente la Corona hacía sus promociones aquí, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy del estado de Guerrero y en Guerrero se habla mucho sobre la cueva de Cacahuamilpa y se dice que esa cueva sale en Morelos y que ahí se metían los revolucionarios y que salían hasta Chilpancingo. Y entonces hay una serie de mitos, ¿no? Y leyendas de estas cuevas que, bueno, pues a veces sobrepasan hasta la ficción, ¿no? Lo que siempre dicen, ¿no? En la cueva está el diablo, ¿no? Y hay muchas cuevas, en todos los pueblos hay una cueva que se llama Cueva del Diablo. Y bueno, ¿por qué? Porque también se ha utilizado las cuevas para muchos usos rituales. Mucha gente va ahí porque está en un lugar oscuro, tenebroso, digámoslo así. Sin embargo, solamente son algunos mitos, ¿no? Y bueno, algunos otros temas, como por ejemplo las cuevas de Yucatán, ¿no? El impacto de Chicxulub, que yo he escuchado muchos comentarios que dicen, es que cuando chocó el meteorito y que extinguió a los dinosaurios, se formaron todas las cuevas, ¿no? Y eso sucedió hace 65 millones de años. Y esas rocas todavía ni existían, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar un poquito sobre estos temas para ir tratando de desmenuzar o tratando de aclarar algunas dudas que, por supuesto, a ustedes les pueden ir surgiendo, ¿no? Entonces, el objetivo es proporcionar los conceptos básicos, ¿sí? Para entender el origen de las cuevas y responder las dudas de la audiencia, es decir, ustedes, y lo que han escuchado sobre las cuevas, ¿no? A mí me gustaría que al final hagamos un poquito de debate para que ustedes también saquen sus dudas o bueno, todos nos vayamos con más dudas también, ¿no? Eso sería mucho mejor. Entonces, vamos a iniciar. Primero vamos a ver el concepto. ¿Qué es una cueva? Una cueva, la definición así simple, es una cavidad o un conducto de origen natural. Su origen puede ser asociado pues a muchos procesos, ¿no? Hay unas cuevas, bueno, más que nada se llaman socavones, que los rasca la gente, ¿no? No sé si han visto que luego en las minas, por lo regular, ¿no? La gente rasca y pues hacen un socavón, ¿sí? Pero estos son hechos por el hombre o por los animalitos. Luego los animalitos hacen también sus cuevitas, ¿sí? Pero estas son cuevas artificiales. Las cuevas son de origen natural y pueden ser debido al enfriamiento de la lava de un volcán, por el agua, por la erosión del agua, por bloques que se caen en un escarpe. De estos bloques caen y se acumulan y forman cuevas. O las grietas, por ejemplo, en los cerros muy altos, hay veces que uno hace un corte o hacen una carretera o pasa un río y el cerro se empieza a deslavar y entonces se forman grietas. Entonces se pueden hacer de manera natural, pero las más comunes en todo el mundo son las las cuevas que se forman por la disolución de rocas solubles, como las calizas. ¿Sí? Estas rocas son rocas que vamos a ver más adelantito, pero estas son las más comunes. ¿Sí? Como hay muchos tipos de cuevas, pues también, y la población a lo largo de su evolución ha utilizado estos lugares como refugio o vivienda, pues han tenido muchísimos fines o usos, ¿no? Por ejemplo, como hogar, se han utilizado las cuevas como estrategia militar. En algunos países han utilizado las cuevas para escabullirse, ¿sí? Como atajos, lo han utilizado como atajos, como recintos funerarios para enterrar a los muertos, ¿sí? En la época prehispánica, aquí en México, pues se utilizaba mucho de ese estilo. Se han utilizado como minas de materiales, como la arcilla, fábricas de cerámica, también como observatorios astronómicos o lugares de culto, ¿sí? Todo depende del sitio donde esté ubicada las cuevas y la población. Sin embargo, actualmente
pues las cuevas se están utilizando para varios fines. Por ejemplo, son unos grandes laboratorios para entender el origen de la vida. ¿Por qué? Porque en las cuevas pues hay microorganismos que semejan a los primeros organismos que generaron vida en el planeta o en el sistema solar, ¿no? Pueden hacer estudios de mineralogía, como los minerales que ven aquí afuera en las salas del museo. Pues hay muchos minerales en las cuevas y también se pueden estudiar. También hay cuevas que se utilizan como un reto deportivo, es decir, la gente le gusta bajar, así como van al Himalaya, hay mucha gente que le gusta bajar hasta lo más profundo de las cuevas, ¿no? Y bueno, también como técnicas para mejorar herramientas de mapeo. Bueno, hay un sinfín de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos de las cuevas que les platicaba de manera natural, ¿no? Estas son unas cuevas en grietas, están en una zona de un cerro que se está como deslavando y se va abriendo, ¿no? Se han visto las grietas, ¿no? O cuando una carretera se está abriendo, ¿no? Esas mismas grietas tan pequeñas a veces pueden crecer y generar cuevas. En los tubos de lava, estos son impresionantes, a mí me encantan. No me encanta entrar porque te pica mucho todo, pero me encanta el proceso de formación porque si se dan cuenta, pues es la lava que está pasando por un conducto, toda la corteza alrededor se enfría, se solidifica y pues te deja unas cuevas muy, muy interesantes, ¿no? Que son cuevas, por lo regular son cuevas muy oscuras, ¿no? Muy negras, ¿por qué? Porque todo lo de alrededor es lava volcánica. Y esto sirve como un conducto, ¿no? Posteriormente el volcán deja su actividad y entonces la lava se solidifica y tú puedes entrar, ¿no? A visitar. En México hay varias zonas, por ejemplo, toda la zona de Tepoztlán hay tubos de lava. En Veracruz también hay unas zonas donde hay tubos de lava. Existen también otro tipo de cuevas que se forman en zonas donde hay mucha roca, mucha arena. No sé si han visto, bueno, es muy común hablar de los socavones, ¿no? Aquí en la Ciudad de México ha sucedido algunos eventos de este estilo, ¿no? Como creo que por Iztapalapa, ¿no? Se han dado algunos efectos de este estilo y básicamente es porque la roca, que no es, puede ser cualquier tipo de roca, pero es arenosa, pues empieza a percolar y de repente colapsa, ¿no? Inclusive podemos ver cuevas en glaciares, ¿sí? En el hielo, ¿sí? Por ejemplo, en los polos es muy común que en glaciar empieza a avanzar y empieza a generar cuevas del deshielo y nos generan estas postales tan hermosas como estas cuevas en hielo. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de cuevas que no son kársticas. ¿Pero qué es el karst? Vamos a hablar sobre este término que es muy interesante porque existen muchísimas cuevas o es el más abundante, digamos, en México, ¿no? y en el mundo. El karst o el término karsos es un término que se utiliza en todo el mundo, ¿sí? Y originalmente viene de la forma alemana de la palabra kras o krs y significa lugar desolado y sin agua. Aquí está una fotografía de un sitio, de una zona kárstica. Y si se dan cuenta, pues así como se ven las rocas así con picos, pues se ve así, tú vas en la noche y pues sí da miedo, ¿no? Y aparte toda el agua, cuando llueve, toda el agua se filtra. Entonces por eso lo mencionaron así, ¿no? Así lo definieron, ¿no? Como un lugar desolado y sin agua. Y principalmente se forma en rocas como la caliza o la dolomía, que son estas rocas, y ahorita las vamos a platicar más detallado. Tienen una morfología, es decir, los cerros y todas las rocas que están alrededor tienen una característica particular, que parece que están como rasgadas, como si hubiera venido un tigre y lo hubiera arañado, ¿no? Entonces, estas rocas, bueno, todo esto tiene un porqué y ahorita lo vamos a ver más adelante, que es el proceso de disolución, ¿sí? Y entonces, este es el término que me gustaría que hoy nos llevemos a casa, el karst. El karst es el lugar donde se forman cuevas por disolución. Pero ¿cómo sucede? ¿O por qué existen muchas cuevas? La respuesta está en la geología. Sí, vamos a platicar un poquito de geología. Imaginemos que estamos en el mar, ¿no? Ahí por Cancún, ¿no? Por las Bahamas, ¿no? El clima bien rico, ¿sí? 35 grados, un coco, ¿sí? Y los arrecifes de corales, ¿no? Los arrecifes de corales y todo este ambiente
con una gran cantidad de carbonato de calcio. El calcio que está suspendido en el agua, carbono y oxígeno que está dentro de todo el sistema. Entonces todas las conchitas forman o todos los organismos forman sus conchas de calcio, y entonces cuando mueren pues van cayendo al fondo. No sé si han ido, por ejemplo, a Cancún o a las playitas de Cancún, donde tú entras al agua y la arenita es muy blanca, no muy fina. Esa arena nos genera una roca, esa roca se llama caliza. Y esa roca, si se dan cuenta, se forma como banditas. Esas banditas son estratos. Imagínate que estás poniendo las sábanas de tu cama, ¿no? Pones una sábana, pones otra sábana, otra cobija. Cuando hace mucho frío pones el cobertor del tigre. Todas estas son las capas de roca caliza que se forman en el mar, ¿sí? Y entonces estas rocas tienen una característica bien, bien interesante, que estas rocas se disuelven, es decir, tienen un proceso que al momento de que empieza a tener contacto con agua ácida le llamamos, no sé si han escuchado hablar de la lluvia ácida, ¿sí? Que es la lluvia que se da porque el agua tiene una gran cantidad de carbono. Entonces esta lluvia ácida lo que genera es que, y bueno, aparte también en el suelo, incorpora mucho carbono y se vuelve más ácida. Y lo que sucede es que estos dos interactúan y lo que genera es calcificación o disolución. Es decir, el agua actúa como un ácido en la roca y lo empieza a disolver, ¿sí? Y entonces genera cuevas, ¿sí? Nos va a generar que las rocas calizas empiecen a tener, por ejemplo, en superficie, este es el cañón del Sumidero en Chiapas, que es 1 kilómetro de profundidad que tiene, y es toda esta roca caliza. Esta zona tiene como 2 kilómetros de espesor de caliza, pero el cañón es de 1 kilómetro. Entonces, si tienen la oportunidad de visitarlo, si ya fueron, vuelvan ahí porque es impresionante. Y estas cuevas también son por acá arriba. Pues esta es la parte que se forma en la parte interna, ¿no? La disolución. Entonces el agua pues va a ir circulando de manera interna en la roca y va a empezar a disolver y a generar estos sistemas de cuevas. Aquí es una manera gráfica. Imaginen que tenemos como un cachito de roca y está interactuando con el agua ácida y pues la disuelve. Es como si tuviéramos un Alka-Seltzer, vaya, ¿sí? Pero también el agua que incorpora o deshace o desintegra la roca caliza, pues se lleva los elementos, ¿no? Agarra el agua y dice, a ver, vente calcio, vente carbono, vente oxígeno, y se los lleva a todos, pero cuando llega a una cueva, los libera, y los libera en forma de cristales, y forma estalactitas, estalagmitas, ¿sí? Entonces es un juego químico, ¿sí? El agua lo disuelve, pero después lo precipita y todo el tiempo está así, ¿no? Jugando. Disuelvo, precipito. ¿Sale? Y forma cosas como esta, ¿no? Estos espeleotemas son como los anillos de un árbol, ¿no? Si tú lo cortas, pues vas a poder observar el crecimiento, como se ve aquí, el crecimiento a lo largo del tiempo, y se pueden hacer muchos estudios sobre los climas, sobre sismos y sobre muchas otras cosas que registran estos espeleotemas, les llamamos, o estalagmitas. Básicamente es como si tuviéramos una línea del tiempo así, ¿no? Estos son algunos experimentos que se han hecho donde muestran pues que la roca inicial pues a lo largo del tiempo se va disolviendo, ¿no? Y va quedando de esta manera, es como si fuera una paleta de hielo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una roca caliza sin que se disuelva y una roca caliza que ya ha tenido calcificación, ¿sí? Que queda así como un quesito, ¿no? Todo enmarañado. Y bueno, entonces, ¿por qué existen muchas cuevas en el mundo? Es decir, ¿por qué en México? ¿Por qué en Sudamérica, Norteamérica? ¿Por qué en todo el mundo hay cuevas? Bueno, como sabemos, este ambiente de la zona de playa o de los arrecifes, pues ha sido muy variado. Y si se dan cuenta, aquí yo les puse este diagramita que muestra que el planeta Tierra, pues los continentes han chocado y se han separado a lo largo del tiempo. Entonces, estos ambientes, como Cancún, pues han estado presentes a lo largo de toda la historia de la Tierra. Y entonces nos han dejado una distribución de rocas calizas de esta manera. Aquí en verde vemos todas las rocas carbonatadas. Y si se dan cuenta, pues hay
hasta en hasta el Polo Norte, hasta en la Patagonia, ¿sí? Y bueno, están por todos lados, ¿no? Es decir, estas rocas se han formado y han migrado, ¿no? Y pues bueno, México no es la excepción. Aquí tenemos el mapa de las rocas carbonatadas de México. Es un mapa realizado con la información del Servicio Geológico Mexicano. Y lo que podemos observar aquí es que pues casi alrededor del 18 o 20% del territorio del país son rocas calizas, es este color verdecito que ven. Y entonces podemos observar que, por ejemplo, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pues es casi pura roca caliza, ¿no? Es decir, la gente de allá vive en el karst, ¿sí? Y vive sobre muchas cuevas, por eso ahora ya lo estamos entendiendo, ¿no? Pero otros estados como Chiapas tienen casi el 50% de su territorio de pura caliza, y así en Oaxaca, Guerrero, si se dan cuenta que ya tiene otra distribución por San Luis Potosí. Entonces, México es muy variado por su historia geológica, y también el desarrollo de las cuevas va a ser influenciado por esa historia geológica. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito sobre las cuevas más importantes, las que yo considero, son algunos ejemplos, no son muchas, pero les voy a platicar sobre algunas cuevas que considero que son, pues digamos que muy extremas, ¿no? Por su formación o por su historia, ¿no? Y bueno, una de ellas es el Anillo de Cenotes en Yucatán, ¿sí? Muchos hemos escuchado y hemos visto en la tele o en el Facebook que pues hay cenotes, ¿no? En Yucatán, ¿no? Y muchos dicen, pues es que es porque un meteorito impactó en Yucatán y bueno, pues todos los dinosaurios se extinguieron, ¿no? Y salieron corriendo y se extinguieron, ¿no? Y entonces existen muchos trabajos como el de Gulick, que muestra, aquí está el límite, esta es la costa, que muestra aquí mero donde cayó el meteorito en Xulub y todo el anillo, la anomalía que dejó. Es como si tú agarraras un balón de básquet y imagínate que el albañil acababa de poner el piso y está el cemento fresco, ¿no? Entonces tú agarras tu balón de básquet y pum, lo avientas, y entonces ¿qué va a hacer? Pues va a quedar ahí el hueco, ¿no? Pero el albañil no estaba, entonces tú agarraste tu balón y te fuiste corriendo, ¿no? Y se hizo duro. Y entonces lo que explican estos artículos científicos es básicamente esto, ¿no? Que cuando tú aventaste tu balón, pues imagínate que el piso pues es Yucatán, y entonces genera este hueco, este cráter de impacto, funde la roca y hace ahí un relajo, ¿no? Genera tsunamis y una gran cantidad de estragos a nivel mundial. Pero lo que genera en la roca que en ese momento estaban estas rocas, es que las rompe y genera unas fallitas, como unos escalones. Miren, aquí está. Primero estas rocas estaban así horizontales y el impacto genera que estas rocas empiecen a escalonar, ¿sí? A los lados aquí, hacia estas partecitas. Y entonces, eso fue hace 65 millones de años. Entonces, imagínense, da el impacto y el mar pues otra vez queda en calma y sigue depositando rocas calizas, ¿no? Y entonces se cubre por esta gran cantidad de rocas calizas y genera otras sábanas, ¿no? Entonces empiezan a poner otra vez sábanas de roca y genera una planicie gigante que es Yucatán actualmente. Y entonces dices, ¿por qué se forman las cuevas o los cenotes en Yucatán? Bueno, este señor Hildebrand lo explica claramente con ese diagramita y dice, mira, es que no es que el impacto del meteorito generó los cenotes, sino que generó una debilidad, unos escaloncitos, y esos escaloncitos pues se van asentando y entonces genera grietas, y en esas grietas se mete el agua y empieza a generar este proceso de calcificación. Sí. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Como fue un impacto tan fuerte, lo que sucede, mira, aquí es como cuando cae el balón, ¿no? Y lo que estamos explicando, toda la roca que está ahí, como es un impacto tan fuerte y a una velocidad también muy pues muy rápido, lo que hace es que la roca la funde y genera exactamente un vidrio. Y todo este vidrio volcánico, bueno, es un vidrio de impacto, se le llama, ¿no?
genera una brecha, ¿no? Toda la roca se funde inmediatamente y genera un vidrio, ¿sí? Y ese queda ese nivel. Por eso nosotros los geólogos tenemos ese nivel de vidrio en todo y bueno, unas capas de un elemento que se llama iridio, ¿sí? Que están en todo el mundo porque el impacto generó esos estragos, ¿no? Entonces lo que vemos realmente, esto es la cicatriz. Las cuevas o el anillo de cenotes es la cicatriz de ese impacto. ¿Vale? Muchas gracias por el comentario. Bueno, del otro lado, en Quintana Roo, también hay otra serie de cuevas y conductos que son bien interesantes. Hay una gran cantidad, casi, bueno, toda la península de Yucatán tiene esta configuración. Son cuevas, estos arbolitos que ven aquí, pues son las mapas de las cuevas en superficie. Y todo lo que ven, pues obviamente es que llueve y el agua circula de manera subterránea y sale al mar. ¿Cómo sale? Pues bueno, satura el nivel del agua, es como si llenara la cubeta y después desborda en el mar. Y entonces es bien interesante porque en estas zonas hay muchas cuevas, como el sistema Dos Pisos, Oxbelha, Zacactún, Nohochnac, Actunjú, Dos Ojos. Y estos sistemas de cuevas pues son cuevas inundadas. Entonces está bien raro, ¿no? Dices, a ver, pero ¿por qué se inundaron? ¿Sí? Si las cuevas, acaba de decir ahorita Rogelio en la ponencia, que se forman por disolución, ¿no? Entonces, a ver, es que es muy interesante, fíjense. Si tú tienes el nivel del mar abajo, pues el agua está disolviendo, ¿no? Y generas estas cuevas. Pero ¿qué sucede si tú subes el nivel del mar? Pues estas cuevas se van a inundar. Y es lo que sucede en estas regiones, ¿no? Que hay unas fotos impresionantes de nuestros amigos de Protect Dive, ahí en Playa del Carmen, donde ellos se dedican a hacer mapeo, llevan muchísimos años haciendo buceo en cuevas y mapeando. Y entonces lo que pueden observar pues son estas cuevas tan bonitas, ¿sí? Con estalactitas, ¿sí? Que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo me formé cuando estaba seco, pero el mar subió de nivel 100 metros y ahora inundó todo esto. Otro de los ejemplos bien interesantes y que también han sido muy polémicos es las cuevas de Naica en Chihuahua. Y no sé si han escuchado, bueno, acá afuera hay unos minerales que parecen unas espadas así blancas. Son esos minerales de esta cueva. Así que ahorita, si les da curiosidad, los pueden ir a volver a ver. Están muy bonitos. Y bueno, mucha gente luego dice, es que es cuarzo, ¿sí? Y todo lo que parece como un mineral le llamamos cuarzo, pero en este trabajo se explica muy bien que no es un cuarzo, es un yeso, como el yeso que nosotros nos ponemos cuando nos fracturamos un brazo. Ese mineral es un mineral muy suave y se forma en estas cuevas. Esta cueva la encontraron por accidente en una mina, en la mina de Naica, en Chihuahua. Y aquí está el ejemplo del artículo donde viene el estudio. Estos son los niveles de la mina. Todo esto son los cuerpos de minerales que estaban sacando, oro, plata, me parece. Y si se dan cuenta, aquí hay unas manchitas. Estas manchitas son diferentes cuevas, ¿sí? Y entonces los mineros estaban ahí rascando y se encontraban una cuevita y sacaban sus cristales. Pero de repente le picaron y ¡pum! Salió esta cueva tan gigante que es la cueva de Naica o la mina de la mina de Naica. Y es bien interesante porque esta cueva no se forma con el agua de la lluvia, sino que es agua caliente, ¿no? ¿Se han ido a un manantial hidrotermal o unas albercas termales, ¿no? Que huelen como azufre, ¿no? Entonces el azufre junto con el agua forman un ácido y ese ácido puede ser un ácido sulfúrico o sulfídrico, ¿no? Depende. Pero lo que hace es que si el ácido carbónico que habíamos visto anteriormente era agresivo, pues este es mucho más agresivo, ¿no? Y disuelve más rápido. Entonces la mina de Naica pues se forma de este estilo, ¿no? Por agua hidrotermal. Y genera estos cristales tan impresionantes que llegan a pesar hasta 12 toneladas de un mineral que es yeso, o bueno, selenita, que es una variedad del yeso. Y aquí hay un estudio bien bonito de Gasquez, donde ellos fueron a estudiarlos. Ellos diseñaron un equipo especializado para entrar, porque es una cueva que está alrededor de 50 grados centígrados, con 99% de humedad, es decir, te ahogas si estás dentro. Es como si estuvieras en un horno
con mucha agua, ¿no? O sea, le echas mucha agua y el horno está caliente, entonces te empieza a ahogar. Entonces sacaron unas muestras y ellos vieron que los cristales tienen pues una capita, por ejemplo, de yeso que tiene y después otra capita de aragonito que es principalmente calcio y después yeso y después calcio, entonces se va intercalando, ¿no? Y entonces nos da una configuración de esta manera, ¿no? Tenemos minerales con capitas, ¿sí? Entonces, bueno, pues la mina de Naica, bueno, la cueva de Naica, pues es un ejemplo, es único a nivel mundial. En otros países, como en España, hay algunas otras cuevas con cristales, pero no tan impresionantes ni tan grandes como estas. ¿Sí? Un comentario nada más. Ojalá y pudieran visitar la mina de Naica, no es posible, está inundada. Ya no es posible visitarla porque el nivel freático hizo incosteable el bombeo del agua, ¿no? Pero cristales de esta magnitud no hay otro lugar en el mundo. Hay muchos documentales donde pueden conocer esta maravilla. Únicos, son los más grandes del mundo, ¿no? Los cristales más grandes del mundo. Ya, perdón. Muchas gracias por el aporte. No, claro, al contrario. Y qué bueno que lo mencionas porque miren, si tienen curiosidad pueden buscar en National Geographic, hay un documental sobre la mina de Naica. Y véanlo, es súper interesante. Un comentario de los más grandes, los que leí en los cuentos de Superman. Es la casa de Superman. Es la casa de Superman. Exacto. Sí, porque tiene los cristales gigantes, ¿no? Lo que mencionaban, este es el nivel del agua. Y entonces lo que hicieron en la mina fue poner unas bombas gigantes para sacar el agua y el agua hacía como un conito. Entonces por eso se inundó la mina nuevamente porque pues tenían que estar con bombas sacando el agua. Pero pues obviamente es muy caro estarla sacando para solamente el turismo, ¿no? Entonces obviamente pues la decidieron nuevamente que se inundara, ¿no? Otra cueva súper interesante, que es muy chiquita, pero es una cueva que es conocida a nivel mundial, está en muchos libros, es la cueva de Villaluz en Tabasco, está entre los límites de Tabasco y Chiapas. Y esta cueva es una cueva de ácido sulfúrico. Aquí pueden ver el agua, es un ácido. Y hay peces y hay vida. Aquí hay una serie de colonias de bacterias que le llaman mocotitas porque son como moquito, ¿sí? Pero son colonias de bacterias que viven, que comen ácido sulfúrico, ¿sí? Y esta cueva, les digo, es muy pequeñita, o sea, aquí está el mapa, está bien chiquitino, pero para entrar a estudiarla pues tienes que llevar equipo especializado porque es una cueva súper interesante. Y es que esta agua viene o está cerca del volcán El Chichón y de esa zona de los volcanes en Chiapas, y entonces el agua se lleva mucho azufre y sale en esta cueva. Otra cueva que la verdad es que me da mucho gusto presentarla es el Sumidero de la Joya en Taxco Guerrero. Es una cueva muy chiquitina, a lo mejor ustedes no la han escuchado, sí, pero para la comunidad de espeleólogos de todo México y de otros países es una cueva bien importante. Porque es una cueva chiquita, pero tiene muchas características, ¿no? La gente de la UNAM, del Politécnico, de espeleología, van ahí para entrenar a sus alumnos y que aprendan a ir a esta cueva. Este es un estudio que nosotros hicimos, bueno, ya llevamos alrededor de 15 años trabajando esta cueva, y actualmente la estamos retomando, ¿sí? Lo que podemos observar aquí pues es el mapeo, pero también estamos ya haciendo la geología y el objetivo es que esta sea una cueva escuela. Ha sido una cueva escuela para espeleología. Aquí hay algunos amigos espeleólogos que no me dejarán mentir. Esta cueva pues ha sido una cueva escuela, pero también queremos que sea una cueva para estudios del CARS, es decir, los estudiantes de Guerrero, de la Universidad de Guerrero, pues han hecho muchas prácticas ahí, van a reconocer cómo se forma la cueva, ven características y estoy muy orgulloso de que nosotros hemos impulsado el estudio de esta cueva. Esta cueva fue estudiada desde los 40 y posteriormente en los 80 también hicieron estudios de biología. Yo considero que es una de las cuevas con más estudios a nivel nacional porque hay estudios de geología, hay estudios de biología, de sus formas. Entonces, si en algún momento ustedes quieren ir, hay grupos especializados que te pueden llevar a visitarla con seguridad. ¿Por qué? Lo digo porque hay tiros verticales y tiene agua. Entonces necesitas tener equipo para entrar a ella. Y bueno, nosotros hemos continuado trabajando. Actualmente estamos por presentar este trabajo que es ya el escáner. Ahorita ya todo es tecnología.
Y ahorita pues nosotros estamos haciendo unos trabajos ya con unos escáneres LIDAR que te dan una resolución de 1 centímetro, ¿no? Y entonces tú puedes ver algunos detalles como estos, ¿no? Esto parece una serpiente, ¿no? ¿Sí lo ven? Pero realmente es un meandro. Así como se forman los meandros en superficie, ¿sí? Por ejemplo, el río Papaloapan, que está serpenteando, pues dentro de las cuevas también se forman ese tipo de meandros, ¿no? Y entonces este tipo de estudios y el uso de tecnología a nosotros nos está ayudando muchísimo para poder entender un poquito mejor la formación y la génesis de estas cuevas y cómo es que han ido cambiando. Otro ejemplo, que también es algo que sí tienen que verlo, hay otro documental de National Geographic de la cueva, de 2 cuevas importantes. Que estas cuevas pueden ser, bueno, son actualmente las cuevas más profundas del hemisferio occidental, es decir, las cuevas más profundas de todo el continente americano, pero también pueden ser las cuevas más profundas de todo el mundo. Actualmente la cueva más profunda del mundo tiene alrededor de 2.200 metros de profundidad, pero estas cuevas pueden llegar un poquito más a tener de profundidad. Estas cuevas están en Oaxaca, en el límite de Oaxaca con Puebla, y estoy hablando del sistema Huautla y el sistema de la cueva Cheve. El sistema Huautla, estos 2 sistemas, uno se encuentra aquí en el norte y otro aquí en el sur, y los 2 drenan a este río, es el río Santo Domingo. Este río llega hasta el Golfo de México. Y estas 2 cuevas están bien interesantes porque se generan en una zona donde hay muchas rocas calizas apiladas y llevan el agua hasta el río. Y bueno, nosotros actualmente estamos haciendo estudios, ¿sí?, en esta cueva para poder empezar a tener las conexiones. Actualmente esta cueva está en 1530 metros. Aquí está una fotografía donde esta primavera fuimos con el doctor Mac Covington, la maestra Ángeles Verde, también de la UNAM, y un servidor, y estamos haciendo estudios para poder conectar esta cueva y que pueda tener un poquito más de desarrollo o darle un poco más de luz a los espeleólogos para que sigan explorando, ¿no? Bueno, antes de pasar, también de esta cueva, de Cueva Cheve, hay un documental en National Geographic y habla sobre cómo es que los espeleólogos, básicamente son espeleólogos de Estados Unidos en ambos proyectos. Ellos son los que llevan ya alrededor de 30 años explorando estas cuevas y cada año vienen 3 meses a meterse a la cueva, ¿no? Entonces actualmente ya hay muchos mexicanos involucrados también en el estudio de este tipo de cuevas, así que pues igual si les interesa, igual pueden ir viendo los documentales o si quieren integrarse con algunos compañeros, veo por aquí algunos espeleólogos también, pues igual aquí los podemos recomendar si a alguien les interesa ir a visitar una cueva o algo, pues para que también puedan ir conociendo este nuevo mundo, ¿no? ¿Para qué sirven? Ya casi vamos a terminar. ¿Para qué sirve estudiar cuevas y CARS, ¿no? O sea, es decir, pues vamos a la cueva, pero ¿qué nos trae de bueno, no? Yo les voy a platicar un poquito de lo que yo he hecho en mi trabajo del doctorado y básicamente yo utilicé las cuevas para conocer cómo es que ha evolucionado el relieve. No sé si a ustedes en algún momento se han preguntado por qué hay montañas tan grandes o por qué hay un valle tan largo, ¿no? ¿Sí? Y son cosas que dices, parece que es inexplicable, ¿no? Y esa duda a mí me llevó también a estudiar las cuevas y la geología. Y este ejemplo que les voy a dar es en Chiapas. En Chiapas, si ven estas líneas negras, son fallas geológicas de muy, muy largas, como de 200 kilómetros, que cortan a todo el estado y se van para Guatemala. O sea, son fallas muy, muy grandes y que generan, por ejemplo, pues el cañón del Sumidero, ¿no? Que levanta hasta 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? En Guatemala levanta hasta 3,5 kilómetros. Y entonces, en estas zonas, pues hay rocas calizas. Y si hay rocas calizas, pues hay cuevas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en las montañas tenemos unas manchitas amarillas. Esas manchitas amarillas son zonas planas. Y si se dan cuenta, aquí está un valle, aquí está otro valle, y de repente, ¡pum!, se levanta la montaña. Entonces nosotros utilizamos las cuevas, bueno, hicimos estos perfiles. Es como si tú cortaras toda la montaña y ves aquí cómo es que se va viendo los cambios, ¿no?, en el relieve. Y ves que hay montañas que se levantan y montañas que se hunden, ¿sí? Y eso está dado por las fallas. Y entonces lo curioso es que en estas montañas pues hay rocas calizas y hay cuevas. Miren, estos puntitos que ven aquí,
Todos estos puntitos son cuevas. Y aquí hay un cañón, esta es la parte más baja, y aquí hay otra cueva. Y entonces lo que nosotros hicimos fue ir y meternos a todas estas cuevas. A ver, espérenme tantito, ahí está. Fuimos a meternos a todas estas cuevas y empezamos a sacar arena, sedimentos de arena, y hicimos estudios de las arenas que están acá arriba, en la parte pegada al cañón, y en las cuevas que están en la base del cañón. Y entonces con eso nosotros supimos su edad de las arenas y por ende supimos cuánto tiempo tuvo que levantarse la montaña o el río a hacer el cañón. Y eso asociarlo a fallas geológicas. Y eso es súper interesante porque hay fallas geológicas que todavía no han sido muy estudiadas y que también pueden causar estragos, ¿no? Por ejemplo, para la distribución de poblaciones, para la construcción de carreteras, de viviendas, ¿no? Entonces, esto lo hemos estado aplicando para ese tipo de problemáticas. Esta es la misma falla, miren. Y si se dan cuenta, este es un valle, esta es una de las presas de ahí de Chiapas, que son gigantes. Y de aquí a este punto hay casi 1,5 kilómetros de diferencia de elevación. Y aquí viene una falla geológica bien grande que se llama Tuxtla-Zocoltenango. Y esta falla, si se dan cuenta que hay puntitos rojos, esos son entradas de cuevas. Y los puntitos blancos son por donde sale el agua, ¿sí? Es decir, es el sistema, ¿no? Aquí entra el agua, viaja por dentro y sale en los puntitos blancos. Y en los puntitos blancos, pues sale el agua con calcio y deja pues los depósitos de calcio y genera estas terracitas. Y fíjense lo interesante, estas terracitas son muy recientes y lo que vimos es que estas terracitas están también cortadas por las fallas. Es decir, podemos saber que esta falla, o bueno, con este tipo de estudios o aplicaciones, podemos saber que estas fallas siguen activas, ¿no? Y siguen causando algunos estragos en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de estudios podemos hacer en zonas kársticas? Pues bueno, podemos hacer estudios de remediación, por ejemplo, en zonas donde hay hundimientos, podemos hacer y aplicar este tipo de conocimientos cuando hay colapsos o desviación del flujo de agua en la parte subterránea. También podemos prevenir inundaciones. Hay muchos pueblos como Songolica, como Tixla en Guerrero, Songolica en Veracruz, que cada año tienen problemas de inundaciones porque viven en una zona kárstica. Entonces, esto es bien importante aprenderlo y aplicarlo para poder solucionar este tipo de problemas y que le genera estragos a la gente. Ha habido pérdidas humanas por este tipo de estragos, ¿no? Inclusive para entender la contaminación de los acuíferos, ¿no? Que ahorita es bien importante cuidar el agua y tener pues un conocimiento más claro de cómo es que fluye el agua en las zonas de las cuevas. También podemos hacer estudios de prevención e infraestructura, es decir, principalmente enfocados en zonas donde la interacción del CARS y el humano es primordial. Por ejemplo, en la ingeniería civil. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí. Ignacio Zaragoza era totalmente plano. Sí. Ahorita en la actualidad, de unos 5, 8 años a la fecha, tenemos un desnivel bastante marcado sobre Ignacio Zaragoza y que ha provocado y que se provocan por lo menos una vez a la semana accidentes con los trailers pesados, con el transporte público, el cambio de desnivel. Antes, cuando regresaba a casa, Zaragoza era recto y ahora Zaragoza bajas y subes. Eso nosotros que llegamos lo notamos perfectamente. Y eso es lo del nivel del agua. Ahí es donde influye el cuidar el agua, porque esos cambios que tenemos y que mucha gente en esa zona, porque es una línea que incluso la unidad, la Concordia, se demolieron dos edificios porque estaban precisamente sobre la falla. Pero es muy notorio que Ignacio Zaragoza era así y ahora bajas y subes, o sea, cada día encuentras una subida más. Y eso que tú dices de solucionar, eso sí sería buenísimo que de alguna forma la gente se enterara que eso es lo que nos está provocando esos cambios. Eso. Muchísimas gracias por el comentario. La verdad es que estas aportaciones son súper valiosas porque
a veces también nosotros venimos y nos paramos y decimos todo, pero también yo considero que es bien importante escuchar a la audiencia, ¿no? Y estas opiniones. Sí, definitivamente, aunque no son terrenos kársticos, pero este tipo de problemáticas del agua y de la planeación urbana, pues son consecuencia, ¿no? De la sobreexplotación. Bueno, pues somos en una ciudad, vivimos en una ciudad bien grande, y entonces que está en constante crecimiento, ¿no? Entonces también lo que decían al inicio, ¿no? Pues es súper importante también el cuidado de nuestros recursos naturales, de cuidar el agua, sí, cuidar la vegetación, porque eso también va a repercutir, ¿no? En que mantengamos los mantos freáticos más estables, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante. Sí, la Ciudad de México tiene un problema gravísimo. Tiene una de las obras hidráulicas más grandes del mundo, que es el sistema de drenaje profundo, costosísimo y que tiene a salvo de inundaciones al DF. Puros ingenieros mexicanos han colaborado en ello, ¿no? Sería motivo de una plática de 3 horas platicar al respecto, ¿no? Es un tema muy candente y qué bueno que lo mencionaste, que todos estén conscientes que México tiene un problema gravísimo para sacar el agua y también para traerla, ¿no? Pero es otro problema. Perdón por la interrupción. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, pues la idea también de esto es que, bueno, hay personas aquí de diferentes ámbitos y que también seamos conscientes y que podamos invitar a los niños o a las personas que trabajan en diferentes áreas, que también pues podamos enfocar la visión en alguno de estos tipos de estudios, ¿no? También para ir mejorando pues la zona donde vivimos, ¿no? Bueno, finalmente se pueden hacer muchos estudios en cuevas también, en zonas, y esto ya es un poquito más enfocado a lo que nosotros hacemos, básicamente para entender la evolución de estas regiones, como se los platiqué, para ver la génesis, es decir, cómo se formaron estos conductos o estas cuevas. La distribución del agua o la hidrología también es bien importante precisamente por eso, ¿no? Para saber si se contaminó, para saber si está erosionando de más o saber si ya se está escaseando, ¿no? Básicamente yo lo que hago más que nada es la parte tectónica y no tectónica, es decir, la relación de fallas y las cuevas, ¿no? Pero también hay muchos estudios, por ejemplo, para saber los climas antiguos o el cambio climático actual también, la antropología, geoarqueología y mineralogía. Entonces hay muchísimas aplicaciones y bueno, pues aquí yo enlisté algunas de ellas nada más, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, quiero, más que nada conclusiones es como el resumen, ¿no? De la charla, ¿no? No tanto es como decirles todo lo que hemos hecho, ¿no? Sino más que nada, ¿qué nos vamos a llevar a casa el día de hoy de aquí del Museo de Geología? Pues básicamente que una cueva es un aquedado, un conducto formado de manera natural. Si está hecho por el hombre es un socavón, ¿sí? El karst significa un lugar desolado y sin agua y se forma por un proceso de disolución de la roca caliza, básicamente. ¿Sí? Las cuevas tienen diferentes orígenes, como lo vimos. Pueden ser volcánicos, de grietas, de erosión, de colapso, de bloques, pero las más abundantes en México son las de disolución de la roca caliza. Las cuevas son peligrosas. Hay que tener preparación y equipo adecuado para su visita, exploración y estudio. Eso también, pues para todos, ¿no? Para los chiquitines y los no tan chiquitines. Y bueno, actualmente el estudio del karst es un campo que está en crecimiento, tiene un auge muy impresionante y bueno, se requieren grupos de gente multidisciplinarios que se enfoquen a hacer estudios en las cuevas, ¿no? Porque hay muchísima información ahí guardada que nos está esperando y entonces pues es importante que también tanto nosotros como las nuevas generaciones pues fomentemos la conservación, el buen uso de las cuevas, pero también su estudio, ¿no? No vandalizarlas ni tampoco entrar ahí a hacer maldades, ¿no? Para terminar, pues yo me quiero despedir con estas imágenes. Estas son algunas de lo extremo que puede llegar a ser, ¿no? En algunas cuevas. Aquí tenemos a la compañera Ángeles Verde. Esto fue en un tubito que se llama el acelerador de partículas, que básicamente tú entras y te da el aire y es un lugar que súper complicado. Entonces, para nosotros acceder a estos sitios, pues tenemos que tener mucha preparación, ¿sí? Usar equipo especializado, no solamente es meterte, y lo digo para las personas que a veces les gusta ser muy aventureros o muy intrépidos y se quieren aventar así, pues no, hay que tener cuidado, hay que usar equipo,
hay que hacerlo con la supervisión de un adulto. Miren, ahí ya está casi llegando al final Ángeles y por ahí se va a despedir de todos. Entonces la verdad es que es importante que todo lo podemos hacer, como le decía hace rato, las cuevas son muy peligrosas, pero también si tenemos la preparación adecuada y el entrenamiento adecuado, pues podemos ir y regresar sanos y salvos. Entonces yo me despido con esta reflexión, llevemos la luz a las tinieblas, aunque eso nos cueste mucho trabajo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, dudas. ¿Dudas? No. Tenemos unos minutos para sus intervenciones de ustedes. Su intervención. No aceptamos críticas, ¿verdad? No, también. Todo es Háganos válido, ver todo es el- válido. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Que vean investigadores que se dedican a estudiar la Tierra, que servimos para algo, ¿verdad? Gracias. Ahí hay Por una aquí atrás. ¿Cuánto tiempo estuvo inundado México? O bueno, lo que ahora llamamos México. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo estuvo inundado México? A ver. En los años 40, 2 años todo el centro de la Ciudad de México tuvo 1 metro de agua. El agua que es que aquí había 5 lagos. Había 5 lagos, entonces, y es una cuenca endorreica. Hay que construir obras para sacar el agua. Está el Tajo de Tequisquiac, de Nochistongo y el sistema de drenaje profundo, ¿no? Son obras grandísimas, de mucho costo y que casi nadie sabe que existen, ¿no? Todos los ríos de la ciudad ya perdieron su pendiente original. Son problemas muy fuertes, ¿no? Pero para eso se necesitaría más tiempo para hacer una práctica más especializada. ¿Te referías a la Ciudad de México, Ari? ¿O a todo el país? O sea, ¿te refieres a cuando se formaron las rocas? Ah, ok, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el mapa de México. Vamos a ponerlo para usarlo. Bueno, me imagino que la pregunta va enfocada porque está la distribución de estas rocas, ¿no? De las calizas, ¿no? No sé si han escuchado que luego dicen, es que todo era mar, ¿no? Y es porque, sí, casi la mayoría era mar, ¿no? Pero México hay rocas muy, muy viejas. Hay rocas que tienen hasta 3.000 millones de años. Hay algunas, por ejemplo, en el sur, donde hay rocas que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Pero estas rocas calizas que están aquí, que digamos el periodo más largo, se da alrededor de los serían que como de los 170 millones de años hasta los 40 millones de años, ¿sí? Es decir, estamos hablando que más de 100 millones de años, el nivel del mar, casi la parte que se mantuvo fue esta región y todo lo demás era mar. Obviamente pues subía y bajaba, ¿no? Y eso quedó registrado en las rocas. Pero la mayoría, o sea, casi fueron un poquito más de 100 millones de años que estuvo bajo el agua, pero paulatinamente el agua fue retrocediendo hacia la parte del Golfo, ¿no? Y en Chiapas se ve muy claro, en Chiapas tenemos rocas que esta zona, por ejemplo, en esta zona, desde los 130 millones de años estuvo cubierto totalmente y posteriormente el mar fue retrocediendo hasta fueron casi a los 23 millones de años. Entonces sí fueron periodos muy, muy largos de tiempo. Un comentario. Aquí en el DF, a 1.200 metros hay rocas marinas. Exacto. Sí, a pesar de que tenemos aquí, si se dan cuenta, aquí vienen las rocas calizas y aquí se pierden porque aquí están los volcanes del centro del país, el cinturón volcánico mexicano. Pero estas rocas vienen por debajo y continúan hacia la parte de Hidalgo y San Luis Potosí. No sé si alguien más tiene alguna otra comentario. pregunta. Aquí. A mí me gustaría saber, cuando hacen estas exploraciones en las cuevas, no sé si son cuevas pues que ya desde mucho antes se han explorado, pero ¿cómo saben o cómo tienen la certeza de que no van a colapsar cuando ustedes entran? Ok, muchas gracias, Brenda. Bueno, pues hemos visto hay muchos mitos también, ¿no? De que
ves la película y de repente va el espeleólogo y de repente se empieza a mover el bloque y se cae y lo aplasta, ¿no? Y colapsa, ¿no? Entonces, si llega a suceder esto, eso tiene que ver mucho con el tipo de roca, básicamente. Hay cuevas que tienen rocas muy competentes, muy compactas, pero hay cuevas que son rocas muy delgaditas y estas cuando tú las pateas o cuando vas bajando en una cuerda se van cayendo. Entonces, la verdad es de que sí tiene que ver mucho la experiencia para saber si vas a estar cerca de un colapso. Hay veces que tú vas caminando y imagínense que hay bóvedas como estas de grandes y a veces se ven las placas de roca que están derrumbándose y a veces hay bloques en el piso, ¿no? Entonces, por lo regular, tratamos de evitar estas zonas, de no tocar, de no, por ejemplo, de no tirar, o sea, de no, realmente cuando vamos a una cueva vamos, pero con toda la cautela posible, sí, para hacer el mínimo daño y también no dañarnos nosotros, ¿no? Que yo sepa, en México no ha habido percances, no sé si Cari o los espeleólogos por ahí atrás está amigo Jerry, sepan de algún percance de este tipo de colapsos, pero casi no ha habido colapsos, porque las cuevas, a pesar de todo, como es el agua va generando, lleva una fuerza centrípeta, como cuando le bajamos a la taza del baño, ¿no? Va generando tubos y entonces el arco es una forma muy estable y entonces se mantiene. Sí, adelante. Rogelio, yo sé que también para la gente que investiga cuevas, la parte de que luego se encuentran cuestiones arqueológicas y que luego también con los pobladores de las localidades que están cercanas, tampoco es tan fácil a veces conseguir permisos o luego hay como recelo, ¿no? Para la gente que va a toda esta exploración. En esa parte, ¿tú qué nos podrías comentar? Bueno, sí, el estudio de cuevas implica muchísima gestión, ¿no? Ha habido casos de compañeros que han ido a comunidades que la gente, siempre que te ven que vas a una cueva, te dicen, vas por el oro. Siempre te lo dicen, ¿no? Vas por el tesoro, ¿no? ¿Sí? Y entonces es una cuestión que nosotros ya lo sabemos, ¿no? Y te dicen esa cosa y te dicen, ahí está el diablo, no vayas. O sea, hacen lo posible para que no entres. Y entonces, los espeleólogos o las personas que nos dedicamos al estudio de karst hacemos muchísima labor social y mucha gestión. Nosotros tenemos amigos y en todas las zonas más recónditas del país donde hay cuevas tenemos amigos muy grandes que seguimos en contacto, gente que habla lenguas maternas, que nos hacemos de su familia porque tenemos que explicarles lo que estamos haciendo y que no, o sea, es que la gente no entiende y dice, pero ¿por qué vas y te metes y te ensucias y te cansas y comes mal y pues casi que te caes, ¿no? Y todo, ¿no? Y está peligroso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer mucha labor social y explicarles, ¿no? E inclusive a las personas que viven en esos sitios les enseñamos a usar el equipo y los llevamos para que conozcan los sitios donde están. Y entonces ellos también les agarran el amor al arte y hay muchos grupos actualmente de espeleólogos locales, ¿sí? Que ahora hacen turismo y llevan a la gente porque ellos ya conocieron lo que había, ¿no? Entonces es algo que también se ha ido cambiando generacionalmente. Anteriormente pues no dejaban que entraras porque la gente es muy celosa, ¿no? Pero le enseñas lo que hay. Y aparte, respondiendo a la parte de la arqueología, pues mucha gente, bueno, hay muchísimo saqueo en el país sobre cuestiones arqueológicas y no solo en cuevas. Sin embargo, nosotros cuando vamos y encontramos los vestigios arqueológicos, lo único que hacemos es documentarlo y damos parte a personas que se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿no? Ya sea de lina o de algunos, o de arqueología subacuática. Entonces se les da parte, pero nosotros lo dejamos intacto. Y también no lo reportamos, no lo hacemos público, por ejemplo, en Facebook o en las redes sociales, porque también hay mucha gente saqueadora que va y se lo lleva, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de dejarlo lo más intacto posible. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ok, preguntas de Facebook. Muchas gracias. Bueno, una dice, ¿por qué algunas cuevas como la de las grutas de Cacahuamilpa tienen un aspecto brilloso? Ok, muchas gracias por esta pregunta. Sí, básicamente lo que platicamos, a ver, por aquí tenemos algo para explicarlo mucho mejor. Aquí está la respuesta. Bueno, nosotros,
cuando estábamos platicando de este proceso de disolución de la roca caliza, pues estamos viendo que es como un Alka-Seltzer, ¿no? Pero cuando nosotros generamos un goteo dentro de una cueva, lo que va a suceder es de que el agua trae una gran cantidad de calcio y entonces va a precipitar esos cristales de calcio. Lo que nosotros que vemos que brilla en una cueva, así que saca muchos destellos como si fuera brillantina, son las caritas de los cristales de calcita y de aragonito, que son estos minerales de calcio. Y lo que vemos básicamente son las caritas de ese sistema de esos cristales. Entonces, sí, básicamente lo que se ven en Cacabomilpa y lo que brilla con tu linterna, o cuando vas ahí a una zona, a una cueva, en todos lados vamos a ver estos cristales de calcita y de aragonito. Sí. ¿Hay otra pregunta? Dice, ¿cómo les contacto para que me visiten en Gruta del Sol Cuetzalan? Hay una parte donde se observan unas estructuras incrustadas en roca caliza que parecen huesos, pero no sé definir. Sé que nos visiten o les pueda enviar fotos o una muestra para completar la información del origen de mi región. Gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, aquí está mi correo, rogelio@geología.unam.mx. Pueden contactarme. Yo estuve en Cuetzalan hace ya unos 8 o 9 años con un compañero, bueno, no sé quién haya comentado, pero estuve ahí con un compañero de rescate, con Óscar Alvarado. Y él, bueno, pues estuvimos haciendo una revisión de estas cuevas. Seguramente lo que ven, en Cuetzalan es muy común que la roca caliza tiene como unos bolillitos, ¿sí? Y esos bolillitos, no sé si han visto el pedernal, que es el pedernal, es el que usan en las películas para hacer fuego, que le pegan así, ¿sí? Ese pedernal genera así como bolillitos o parecen huesitos también. Pero también esas calizas tienen bolitas como de hierro. En Cuetzalan le llaman la piedra del fuego, o del trueno, perdón, porque estas rocas, cuando hay tormentas eléctricas, pegan los rayos en esas rocas. Entonces, bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, aquí está mi correo por si nos quieren contactar y pues muchísimas gracias también por el comentario. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ok, muchas. Bueno, si no hay más intervenciones, despidamos con un fuerte aplauso. Quería hacer un comentario antes del aplauso. Acaban ustedes de escuchar a un geólogo integral que ha trabajado en el campo fuerte. Es donde tenemos nuestra materia de trabajo los geólogos. Cuando vean un geólogo que trae los zapatos boleados, desconfíen de él. Y sí que somos geólogos de escritorio, ¿no? No. Sí, el trabajo de campo es muy fuerte y la geología se aprende en el campo. Difícil aprenderla en los escritorios, ¿no? Un aplauso, por favor, para Rogelio por su intervención. Y a ustedes, invitarlos a estas pláticas que para conocer el lugar donde vivimos, hay que tomar ciertas medidas y difundirlas.